Febrero de 1945. Imaginen un paisaje tallado en una pesadilla. Una roca volcánica desolada, de apenas 20 kilómetros cuadrados, elevándose desde el Pacífico agitado. Esto era Iwo Jima, una isla de arena negra con olor a azufre que tragaba huellas y proyectiles de artillería por igual. El aire mismo era un ser vivo, espeso con el hedor acre de la cordita, la ceniza y el sabor metálico de la sangre. Arriba, el incesante aullido de los proyectiles desgarraba la atmósfera, una sinfonía constante y ensordecedora de destrucción. Abajo, el suelo vibraba con el impacto, un temblor primario que hacía castañetear los huesos y destrozaba los nervios. Pero el aspecto más aterrador de este infierno no era el bombardeo visible, era el silencio entre las explosiones, un silencio preñado de muerte invisible. Desde grietas ocultas, desde nidos de ametralladora camuflados y tallados en la propia roca, los defensores japoneses observaban. Eran fantasmas, disparando de la nada, volviéndose a fundir con la tierra, siendo sus posiciones casi imposibles de localizar. Cada paso de avance para los marines estadounidenses era una apuesta, una desesperada incursión en el punto de mira de un enemigo invisible. El calor sofocante, el terreno imposible, la amenaza incesante. Iwo Jima era una picadora de carne, masticando hombres y moral con aterradora eficiencia. El desafío era monumental, aparentemente insuperable. Los japoneses habían transformado esta pequeña isla en una fortaleza inexpugnable, una extensa red de túneles interconectados, búnkeres profundos y emplazamientos de armas reforzados, todo magistralmente oculto. Los asaltos convencionales, oleada tras oleada de valientes jóvenes, resultaban suicidas. Las bajas aumentaban a un ritmo alarmante, tiñendo las arenas negras de carmesí. La desesperación flotaba en el aire, un manto sofocante sobre cada puesto de mando, cada trinchera. ¿Cómo derrotar a un enemigo que no puedes ver? Un enemigo atrincherado tan profundamente que parecía ser parte de la isla misma. La victoria, al parecer, no vendría solo de una fuerza abrumadora o un poder de fuego superior. Requeriría algo completamente diferente, algo audaz, algo tan poco convencional, tan aparentemente temerario, que solo podría surgir de la mente de un individuo llevado al límite absoluto. Una sola y audaz idea de una fuente inesperada, un francotirador, acabaría cambiando el rumbo. ¿Podría el pensamiento poco convencional de un solo hombre realmente doblegar una defensa tan atrincherada y fanática, o era meramente un delirio nacido de la incesante presión de la isla? Para comprender la magnitud de la audacia de esta idea, primero debemos entender la importancia estratégica de Iwo Jima y el aterrador ingenio de sus defensores japoneses. Esta no era una isla más en la vasta campaña del Pacífico, era un puñal apuntando directamente al corazón de Japón. Para los bombarderos estadounidenses B-29 Super Fortress, que volaban misiones de bombardeo desde las Islas Marianas hacia el continente japonés, Iwo Jima era un puesto de escala crítico. Sus aeródromos, una vez capturados, proporcionarían pistas de aterrizaje de emergencia, vitales para los bombarderos dañados, salvando innumerables vidas y valiosos aviones. Más importante aún, permitirían que los cazas P-51 Mustang, con su menor alcance, escoltaran a los B-29 hasta Japón, ofreciendo protección contra los interceptores enemigos. La captura de la isla no era simplemente deseable, era esencial para el avance final hacia la victoria. Pero los japoneses también lo sabían. Bajo el mando brillante e intransigente del general Tadamichi Kuribayashi, habían abandonado las tradicionales defensas de playa. En su lugar, Kuribayashi orquestó una obra maestra defensiva, un laberinto subterráneo de capas profundas, diseñado para infligir el máximo de bajas y prolongar la batalla el mayor tiempo posible. Búnkeres de hormigón, algunos con paredes de varios metros de grosor, estaban perfectamente integrados en la roca volcánica. Nidos de ametralladoras, posiciones de artillería y fosas de mortero estaban camuflados con tal habilidad que eran prácticamente invisibles hasta que abrían fuego. Kilómetros de túneles, algunos de hasta 15 metros de profundidad, interconectaban estas posiciones,
permitiendo a los defensores moverse libremente, reabastecerse e incluso reaparecer detrás de las líneas estadounidenses después de que un área se hubiera dado por despejada. Se ordenó a los defensores luchar hasta el último hombre, matar a 10 estadounidenses antes de caer y nunca rendirse. Eran una fuerza forjada en el fanatismo, una extensión viviente de la propia isla. La respuesta inicial estadounidense fue de manual, un bombardeo naval masivo, diseñado para ablandar las defensas, seguido de un desembarco anfibio. Pero Iwo Jima no era un objetivo ordinario. El incesante bombardeo de acorazados y cruceros, que duró días, pareció tener poco efecto. Los japoneses simplemente se atrincheraron en sus profundos búnkeres, esperando que cesara el aluvión. Cuando los marines asaltaron las arenas negras, no fueron recibidos con una feroz resistencia en la playa, sino con un silencio aterrador y calculado. Luego, a medida que avanzaban hacia el interior, la isla estalló. Ametralladoras disparaban desde posiciones invisibles, morteros caían desde arriba, y proyectiles de artillería destrozaban sus filas. Los campos de fuego entrelazados crearon un fuego cruzado mortal, convirtiendo cada centímetro de avance en un avance brutal y sangriento. Los asaltos frontales, el enfoque convencional para romper las líneas enemigas, resultaron desastrosos. Los marines cargaban solo para ser abatidos por el fuego de búnkeres que no podían ver, desde posiciones que parecían aparecer y desaparecer a voluntad. Se utilizaron lanzallamas y cargas de demolición con sombría determinación, pero incluso entonces, despejar un búnker a menudo significaba exponerse al fuego de otro. Los comandantes aliados observaban con creciente frustración cómo sus fuerzas se desangraban en las laderas volcánicas con su superioridad numérica y de fuego neutralizada por un enemigo invisible e inflexible. La isla era una trampa mortal y se necesitaba desesperadamente una solución nueva y radical para romper el estancamiento. La necesidad desesperada de un avance no provendría de los canales de mando habituales o del poder de fuego abrumador. En cambio, surgiría de la mente tranquila y metódica de un hombre cuya arma era la paciencia tanto como la precisión. El sargento Elias Thorne no era un hombre de grandes declaraciones o cargas heroicas, era un francotirador, un fantasma en las sombras, con su mundo definido por la cruz de su mira y el ritmo lento y constante de su respiración. Mientras otros asaltaban las playas o se lanzaban contra los búnkeres, Thorne era un observador, un centinela silencioso encaramado en una cresta, mapeando meticulosamente al enemigo invisible. Sus compañeros lo conocían como callado, casi reclusivo, un hombre más cómodo con la cruda realidad del campo de batalla que con la camaradería del comedor. Antes de la guerra, Thorne había sido trampero en la vasta e implacable naturaleza del noroeste estadounidense. Entendía los patrones, los sutiles cambios en la naturaleza que delataban una presencia oculta. Podía leer el suelo de un bosque como un libro, identificando rastros, discerniendo hábitos y prediciendo movimientos. Ese mismo ojo agudo, perfeccionado por años de caza y observación, ahora se centraba en la roca volcánica de Iwo Jima. Veía la isla no solo como un campo de batalla, sino como un ecosistema, con sus propios depredadores y presas, sus propios caminos ocultos y signos reveladores. Su naturaleza callada, antes vista como una excentricidad, era ahora su mayor baza. No se apresuraba, estudiaba, no gritaba, pensaba. Desde su posición ventajosa, a menudo durante horas y horas, Thorne observaba a los japoneses. Vio el destello del fogonazo de lo que parecía una pila inocua de escombros, el temblor casi imperceptible en la tierra cuando se usaba una entrada de túnel, las diminutas bocanadas de humo de respiraderos inteligentemente ocultos. Fue testigo de la devastadora efectividad de sus defensas, la desgarradora futilidad de los asaltos estadounidenses. Vio a los marines caer, atrapados en un fuego cruzado despiadado, desde búnkeres que parecían materializarse de la nada. La frustración lo carcomía, una rabia silenciosa contra un enemigo que se negaba a mostrarse. Las tácticas convencionales estaban fallando, costando vidas a un ritmo insoportable. Cada día traía más bajas, más informes sombríos, más desesperación.
Thorn sabía que tenía que haber otra manera. Comenzó a notar algo crucial. Si bien los defensores japoneses eran maestros del camuflaje, también estaban condicionados. Reaccionaban, respondían a las amenazas percibidas. Su disciplina, su inquebrantable compromiso de defender la isla, era también su debilidad más explotable. Dispararían a cualquier cosa que creyeran que era un estadounidense avanzando. Una idea audaz, casi absurda, comenzó a formarse en la mente de Thorn. Un concepto tan simple que rozaba lo infantil. ¿Y si pudieran engañar al enemigo? ¿Y si pudieran crear un objetivo falso, una amenaza fantasma para provocar el fuego oculto? Imaginó usar los materiales más básicos y recuperados disponibles en la isla devastada. Trozos de cable de comunicación o cuerda desechados, latas de raciones vacías, fragmentos de cajas destrozadas, cualquier cosa que pudiera atarse y moverse. Imaginó un artefacto rudimentario, una línea de escombros, tirada por una cuerda desde una distancia segura, imitando el avance lento y agónico de un escuadrón de marines a través del terreno abierto. Los japoneses, al ver lo que parecía ser movimiento, abrirían fuego creyendo que estaban atacando a tropas reales, y al hacerlo, revelarían sus posiciones ocultas. Armado con esta noción aparentemente extravagante, Thorn buscó a su oficial al mando, el capitán Miller. Miller era un veterano curtido en la batalla, un hombre que creía en la estrategia, el poder de fuego y el sombrío cálculo de la guerra. No era conocido por su paciencia con las teorías poco convencionales, especialmente viniendo de un francotirador callado. La reunión fue tensa, llena del aire pesado de hombres desesperados. Thorn, generalmente tan elocuente en sus observaciones, luchó por transmitir la simplicidad y el genio de su plan a un hombre inmerso en la ortodoxia militar. Explicó su teoría de explotar la reacción japonesa, de usar un señuelo para desenmascarar sus fortificaciones. El capitán Miller escuchó, su rostro una máscara de escepticismo cansado. Se pasó la mano por la barbilla sin afeitar, sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, entrecerrándose. «Sargento», dijo Miller lentamente, con la voz cargada de agotamiento e incredulidad, «me está diciendo que quiere luchar en esta guerra con latas y cuerda. Estamos perdiendo hombres por cientos tratando de tomar estos búnkeres, y usted propone que juguemos una especie de juego macabro». Los otros oficiales presentes, igualmente agotados, intercambiaron miradas. Algunos reprimieron sonrisas. La idea parecía absurda, un insulto a los graves sacrificios que se estaban haciendo. «Con el debido respeto, sargento», interrumpió un teniente. «Esto no es un juego del gato y el ratón en el bosque. Esto es Iwo Jima. Esto es la guerra, no una broma de niños». Thorn se mantuvo firme, su voz tranquila pero firme. «Capitán, son invisibles. No podemos verlos, pero ellos sí pueden vernos. Y van a disparar. Si les damos otra cosa a la que disparar, algo que no sean nuestros hombres, se mostrarán. Solo necesitamos que parezca lo suficientemente real». Miller se burló, un sonido breve y sin humor. «¿Lo suficientemente real? Sargento, cada bala, cada gramo de esfuerzo, cada minuto de nuestro tiempo aquí es precioso. No tenemos el lujo para teatro. Necesitamos soluciones que funcionen, no un plan descabellado que parezca sacado de un manual de Boy Scouts». El rechazo fue palpable, la desestimación absoluta. A Thorn no solo se le decía que no, estaba siendo ridiculizado. Su idea, nacida de una observación meticulosa y un ingenio desesperado, fue considerada temeraria, infantil y una distracción peligrosa de la sombría realidad de su situación. La presión sobre Thorn para probar su teoría poco ortodoxa era inmensa. Sin embargo, se negó a ceder. El peso de su convicción, sin embargo, no era rival para el escepticismo profundamente arraigado de hombres acostumbrados a la guerra tradicional. El estancamiento continuó, y las arenas negras de Iwo Jima siguieron bebiendo la sangre de los marines estadounidenses. Pero Thorn, imperturbable por el rechazo, sabía en el fondo que su idea temeraria no era solo un capricho, era una apuesta desesperada que podría salvar vidas. Se retiró no en derrota, sino para refinar su visión, para considerar cómo podría demostrar su potencial, incluso frente a una oposición tan abrumadora. La isla seguía siendo una trampa mortal,
Pero quizás, solo quizás, un simple trozo de cuerda y unas pocas latas pudieran ser la clave para desvelar sus secretos mortales. Los días que siguieron al rechazo inicial de Thorne fueron un borrón implacable de carnicería y frustración. Las arenas negras de Iwo Jima continuaron bebiendo la sangre de los marines estadounidenses, y cada amanecer traía renovados asaltos y nuevas bajas. Los japoneses, profundamente atrincherados y fanáticamente decididos, parecían burlarse de cada táctica convencional. El fuego de ametralladoras rasgaba las líneas de avance desde emplazamientos invisibles. Proyectiles de mortero caían con escalofriante precisión desde fosas ocultas. Cada metro ganado se pagaba con vidas, un brutal registro contabilizado en las listas de bajas cada vez mayores. Los comandantes, incluido el capitán Miller, se veían visiblemente demacrados, sus rostros marcados por la tensión de ver a sus hombres caer ante un enemigo al que no podían contrarrestar eficazmente. El aire en las tiendas de mando era espeso, con el olor a café rancio y desesperación. Los mapas, una vez impecables, ahora estaban entrecruzados con anotaciones frustradas que mostraban avances estancados e inquebrantables puntos fuertes. Miller, un hombre que había visto lo peor de la guerra, se encontró frente a una pesadilla táctica sin precedentes. Ladraba órdenes, elaboraba estrategias, presionaba a sus hombres, pero los resultados eran siempre los mismos. Otro sangriento estancamiento, otro informe sombrío. La presión del alto mando era inmensa, exigiendo un avance, cualquier avance, para justificar el costo horrible. Sin embargo, en medio de esta creciente desesperación, Thorne siguió siendo una presencia tranquila, casi inquietante. No estaba en el frente, pero siempre estaba observando, siempre experimentando. Cuando no estaba de servicio como francotirador, buscaba objetos. El cable de comunicación desechado se convirtió en su cuerda. Latas de raciones C vacías, aplanadas y perforadas, eran sus sonajeros. Fragmentos de madera contrachapada y lona destrozadas, cualquier cosa lo suficientemente ligera para ser arrastrada, se convirtieron en las siluetas rudimentarias de las tropas que avanzaban. Trabajaba solo, a menudo al amparo de la oscuridad, refinando su idea temeraria en un escondite improvisado lejos de las burlas de aquellos que todavía lo veían como un soñador. Probó diferentes pesos, diferentes longitudes de cuerda, experimentando con el ritmo y la velocidad del movimiento del señuelo para hacerlo lo más convincente posible. Sabía que los japoneses eran observadores meticulosos. Sus tropas fantasma tenían que moverse con la irregularidad justa para parecer reales, pero sin un patrón discernible que delatara el engaño. No estaba simplemente construyendo un artefacto, estaba estudiando la psicología del enemigo. Entendió que los defensores japoneses, a pesar de su rígida disciplina, eran humanos, operaban por instinto, por el mandato profundamente arraigado de repeler cualquier avance estadounidense. Si se presentaba un objetivo, dispararían. Esta reacción humana fundamental, creía él, era su talón de Aquiles. Una mañana particularmente brutal, después de que un costoso avance contra un punto fuerte japonés, especialmente terco, fracasara, dejando docenas de marines muertos o heridos, Miller llegó a su límite. Los informes eran sombríos, el ambiente, lúgubre. Caminaba por su tienda con el peso del mando sobre sus hombros, sintiendo la aplastante futilidad de cada opción convencional. Había probado todo lo que estaba en el manual, y el manual les estaba fallando. Fue entonces cuando Thorne, sintiendo el cambio en el aire, se acercó a él de nuevo. No interrumpió el ritmo de Miller, simplemente esperó pacientemente. Miller, exhausto, finalmente se detuvo y se giró, con los ojos hundidos. «¿Qué es, sargento?», preguntó, con su voz desprovista de su habitual agudeza, reemplazada por una resignación cansada. Thorne, sosteniendo un rudimentario paquete de cuerda y latas, habló en voz baja. «Capitán, los hombres están muriendo. Necesitamos una forma de verlos. Mis señuelos pueden hacer eso. Solo una prueba, señor, una limitada. Si falla, no habrá perdido nada más que un poco de cuerda y unas latas». Miller se quedó mirando el paquete improvisado, luego la mirada tranquila e inquebrantable de Thorne. No vio a un loco,
sino a un hombre desesperado con una esperanza improbable. Pensó en las bajas, la presión creciente, la absoluta falta de cualquier otra solución viable. Su orgullo, su escepticismo, comenzaron a desmoronarse bajo el implacable martillo de la realidad de Iwo Jima. ¿Qué le quedaba por perder? Ya estaban perdiéndolo todo. De acuerdo, sargento, concedió Miller finalmente, con las palabras pesadas por su propia lucha interna. Una prueba. Usted elige el lugar, usted elige a los hombres, pero si esto sale mal, si provoca fuego innecesariamente sobre nuestras posiciones, usted responderá por ello. No era un respaldo, sino un acuerdo reacio nacido de la desesperación táctica pura. Un destello de esperanza, por tenue que fuera, se encendió en los ojos de Thorne. La ubicación elegida para la prueba era una franja de arena negra y abierta que conducía a una cresta particularmente amenazante, acribillada con presuntas posiciones japonesas que habían diezmado los avances estadounidenses anteriores. Era una zona de exterminio, un lugar donde cualquier movimiento era instantáneamente recibido con una lluvia de balas. Thorne reunió a un pequeño equipo, seleccionando a Marines que, a pesar de su escepticismo, confiaban en su tranquila competencia. Se movieron bajo el manto de la oscuridad previa al amanecer, con el silencio casi sofocante, roto solo por el crujido de la arena volcánica bajo sus botas y el distante estruendo del fuego naval. Con meticuloso cuidado, Thorne y su equipo posicionaron el sistema de señuelos. Una larga cuerda, recuperada de una lancha de desembarco dañada, se tendió entre dos puntos, hábilmente camuflada. A ella se sujetaron varias de las figuras rudimentarias de Thorne, sacos de arena vacíos colocados sobre palos, adornados con latas y trozos de tela, diseñados para imitar la silueta y el sonido de un pequeño escuadrón que avanzaba. La cuerda de control principal, apenas visible, se deslizaba de vuelta a una posición cubierta a varios cientos de metros de distancia, donde el propio Thorne la operaría. La artillería aliada había registrado previamente objetivos en ubicaciones de búnkeres japoneses conocidos y sospechosos. Todo estaba listo. Cuando el primer destello del amanecer pintó el cielo oriental en tonos de púrpura amoratado y gris, un silencio tenso descendió sobre el campo de batalla. Todos los ojos, tanto estadounidenses como japoneses, parecían contener la respiración. Thorne, con el corazón latiendo a un ritmo lento y constante, comenzó a tirar de la cuerda. Lenta, agonizantemente, la línea de rudimentarios señuelos comenzó a moverse a través del terreno abierto. Se balanceaban, y las latas vacías tintineaban suavemente, imitando el avance cauteloso y vacilante de Marines reales. Durante un minuto largo y excruciante, no pasó nada. El silencio era absoluto, más pesado que la propia ceniza volcánica. La duda comenzó a instalarse en las mentes de los oficiales observadores. Un coro silencioso de «Te lo dije». ¿Había calculado mal Thorne? ¿Era la idea tan tonta como parecía? Luego, una erupción repentina y violenta. Desde lo que parecía ser una inocua pila de rocas, una ráfaga de fuego de ametralladora rasgó la arena, barriendo los señuelos en movimiento. Le siguió otra, luego otra, desde una posición camuflada que había sido invisible momentos antes. Los japoneses, condicionados a disparar a cualquier amenaza percibida, habían caído en la trampa. El silencio se hizo añicos, no por las armas estadounidenses, sino por el frenético y revelador tableteo de las ametralladoras japonesas, con sus trazadoras surcando la penumbra previa al amanecer mientras destrozaban los endebles señuelos. Una segunda, luego una tercera posición estallaron, revelándose con columnas de humo y fogonazos desde puntos que habían sido completamente indetectables. Los japoneses, con su rígida doctrina de repeler cualquier avance percibido, habían caído en el más simple de los trucos. Desde su posición oculta Thorne no vitoreó, ni siquiera esbozó una sonrisa. Sus ojos, sin embargo, tenían una sombría satisfacción. Anotó las coordenadas precisas, el momento exacto en que cada búnker se reveló, la trayectoria específica de su fuego. Detrás de él, el capitán Miller y los otros oficiales observadores se quedaron atónitos. Lo que habían descartado como un juego de niños acababa de desvelar 3 posiciones enemigas previamente invisibles y mortales. «Fuego»,
rugió Miller, con la voz ronca por una mezcla de conmoción y euforia. Las baterías de artillería preregistradas tronaron, los proyectiles chillaron por el aire, apuntando directamente a los búnkeres japoneses recién revelados. Los ametralladores, que momentos antes habían estado mirando un paisaje hostil y vacío, ahora tenían objetivos claros. La respuesta fue rápida, brutal y completamente devastadora. El primer búnker que había abierto fuego fue envuelto en una explosión ardiente, su estructura de hormigón desmoronándose bajo el impacto directo de un proyectil de 105 milímetros. Los otros dos, atrapados en el fuego cruzado, fueron silenciados sistemáticamente, con sus troneras destrozadas por rondas de ametralladora pesada. El éxito inicial fue innegable, sin embargo, persistía un escepticismo residual. ¿Fue pura suerte? ¿Una coincidencia aleatoria que estos búnkeres específicos eligieran ese preciso momento para disparar? Algunos oficiales murmuraron sobre el momento fortuito de los japoneses, reacios a abrazar plenamente la extravagante sencillez del método de Thorne. Pero Thorne, con la paciencia de un trampero, sabía que no. Había observado los patrones, comprendido la psicología del enemigo. Sabía que no era suerte, era una reacción predecible a una amenaza simulada. Solicitó otra prueba, luego otra. Cada vez el proceso se repetía. Los rudimentarios señuelos, tirados por manos invisibles, se arrastraban por el terreno traicionero, imitando el avance vulnerable de las tropas estadounidenses. Y cada vez, los japoneses, incapaces de discernir el engaño, abrían fuego, revelando sus posiciones meticulosamente camufladas. El patrón se hizo innegable. La coincidencia era, de hecho, una explotación calculada del comportamiento enemigo. El escepticismo comenzó a desmoronarse, reemplazado por una creciente y asombrada comprensión. Esto no era un truco del destino, era un avance decisivo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por las asediadas líneas estadounidenses. Un francotirador, un hombre callado llamado Thorne, había encontrado una manera de hacer visible al enemigo invisible. Lo que comenzó como una desesperada prueba limitada se convirtió rápidamente en un procedimiento operativo estándar. El sistema de señuelos de Thorne, inicialmente un tosco paquete de cuerda y latas, fue rápidamente refinado y adoptado por diferentes unidades en Iwo Jima. Ingenieros y mecánicos, al ver el profundo impacto, comenzaron a fabricar versiones más robustas. Se desarrollaron cuerdas más largas, materiales más fuertes y siluetas más convincentes. Algunos señuelos incluso fueron diseñados para simular soldados heridos, con la esperanza de atraer a francotiradores o ametralladores japoneses que pudieran apuntar a una muerte aparentemente fácil. El impacto fue inmediato y dramático. La destrucción sistemática de los búnkeres japoneses, una vez una labor agotadora, bloque por bloque, vida por vida, se convirtió en una operación táctica y metódica. En lugar de asaltar a ciegas posiciones fortificadas, las fuerzas estadounidenses ahora podían localizar los puntos fuertes del enemigo, permitiendo a la artillería, los tanques y los equipos de lanzallamas neutralizarlos con precisión y un riesgo significativamente reducido. El número de bajas aliadas, que se había disparado sin control, comenzó a descender. Para los marines que luchaban en el terreno, la idea temeraria de Thorne fue nada menos que un milagro. La métrica más sorprendente de su éxito fue la pura cantidad de búnkeres japoneses que fueron expuestos y posteriormente destruidos. A las pocas semanas de su adopción generalizada, al método de Thorne se le atribuyó haber hecho que más de 20 búnkeres japoneses desaparecieran del campo de batalla, posiciones que antes parecían inexpugnables, ahora reducidas a escombros y acero retorcido. Imaginen un mapa de Iwo Jima, una vez salpicado de innumerables marcadores rojos que indicaban posiciones enemigas activas e invisibles. Ahora, imaginen esos marcadores desapareciendo sistemáticamente, reemplazados por indicadores verdes de terreno despejado. Fue un cambio tangible y cuantificable en el rumbo de la batalla, salvando innumerables vidas estadounidenses y acelerando el agotador avance a través de la isla. Sin embargo, a pesar de su inmensa contribución, el sargento Elias Thorne permaneció en gran medida anónimo.
No fue celebrado con desfiles o grandes declaraciones. Una vez que su sistema estuvo establecido y siendo implementado por otros, simplemente regresó a sus deberes como francotirador, un fantasma en las sombras una vez más. Encarnó el heroísmo tranquilo de innumerables individuos en tiempos de guerra, cuya ingenuidad y coraje alteraron fundamentalmente el curso de los acontecimientos, solo para volver a las filas, con sus nombres en gran parte olvidados por la historia. No buscaba la gloria, buscaba una solución y la encontró. La influencia de la táctica simple pero brillante de Thorn se extendió más allá de Iwo Jima. Aunque no siempre se documentó oficialmente, el concepto de usar señuelos para atraer el fuego enemigo y revelar posiciones se abrió camino en los manuales tácticos de otras unidades e incluso en futuros conflictos. La Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam vieron varias formas de movimientos fantasma y generadores de ruido empleados para sondear las líneas enemigas y descubrir emboscadas. Fue un testimonio del poder duradero de una verdad fundamental. Incluso en la guerra más avanzada tecnológicamente, el elemento humano, la observación, el ingenio y una profunda comprensión del enemigo, a menudo tiene la clave de la victoria. La historia de Thorn, aunque a menudo se pasa por alto, sirve como un poderoso recordatorio de que a veces las soluciones más profundas no surgen de la ingeniería compleja, sino de la elegante simplicidad de una mente que se atreve a pensar diferente bajo la presión más extrema. Es un testimonio del hecho de que la innovación a menudo prospera no en laboratorios o salas de juntas, sino en el crisol de la desesperación, donde la sabiduría convencional se desmorona bajo el peso de obstáculos insuperables. Cuando cada solución de manual falla, cuando cada estrategia aceptada conduce solo a más pérdidas, a menudo es la idea aparentemente temeraria, nacida de una observación aguda y una feroz determinación, la que rompe el ruido. La historia de Elias Thorn es una vívida ilustración de este principio. No era un general o un estratega de alto rango, era un francotirador, un hombre cuya existencia diaria exigía una atención meticulosa a los detalles y una profunda comprensión de su entorno. Su solución no fue una nueva arma o una maniobra compleja, fue un concepto básico que utilizaba materiales fácilmente disponibles, aplicado con una comprensión de la psicología humana. Esta elegante simplicidad es quizás la lección más sorprendente del ingenio de Thorn. En una era de tecnología militar en constante avance, con acorazados y bombarderos dominando los cielos y los mares, fue un trozo de cuerda y unas latas lo que proporcionó la ventaja crítica. Nos recuerda que a menudo las respuestas más efectivas no son las más complicadas, sino más bien aquellas que despojan un problema hasta su esencia y lo abordan con brillantez directa y sin pretensiones. No se trataba de más poder de fuego, se trataba de un poder de fuego más inteligente, entregado solo cuando y donde realmente importaba, al revelar primero al enemigo invisible. El camino de Thorn también destaca la pura determinación requerida para persistir contra el escepticismo. Su idea fue inicialmente recibida con ridículo, descartada como infantil frente al brutal combate. Hizo falta una convicción inquebrantable, el coraje de defender una teoría poco convencional y la sombría realidad de las crecientes bajas para finalmente conseguirle una oportunidad. ¿Cuántas ideas innovadoras en la guerra y en la paz han sido sofocadas por la cómoda inercia de la tradición o el miedo a parecer tonto? La tranquila persistencia de Thorn contra una oposición tan formidable subraya la importancia de creer en las propias ideas, incluso cuando el mundo que te rodea las llama locura. Y finalmente, su legado es un tributo a los héroes anónimos, los innumerables individuos cuyas contribuciones, aunque fundamentales, siguen siendo en gran medida no reconocidas por la historia. El sargento Thorn no buscó la gloria, buscó una manera de salvar a sus compañeros marines. Regresó a sus deberes tan anónimamente como había surgido, un testimonio del heroísmo tranquilo y desinteresado que tan a menudo define el servicio en tiempos de guerra. Su impacto en Iwo Jima, sin embargo, fue profundo, salvando innumerables vidas y acelerando una victoria que una vez pareció agonizantemente fuera de alcance. Entonces,
¿Qué significa para nosotros hoy la historia del Sargento Thorne? ¿Un relato de las arenas negras de Iwo Jima? Es un poderoso desafío a nuestro propio pensamiento. Cuando se enfrente a un problema aparentemente insuperable en su vida, su trabajo o su comunidad, ¿recurre inmediatamente a la solución más compleja y más cara? ¿O se detiene, observa y se atreve a preguntar, ¿hay una manera más simple? ¿Una idea temeraria que todos los demás podrían pasar por alto? Esta narrativa es un llamado a fomentar una mentalidad de pensamiento crítico, a abrazar la resolución creativa de problemas y a nunca subestimar el poder de una sola mente poco convencional. Es un recordatorio de que el verdadero genio a menudo reside no en ajustarse, sino en la audacia de pensar de manera diferente, especialmente cuando lo que está en juego es máximo. ¿Qué desafíos ha enfrentado en los que un enfoque poco convencional resultó ser en última instancia el más efectivo? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia de ingenio tranquilo resonó con usted, presione el botón me gusta, suscríbase para más historias no contadas de la historia y únase a nuestra comunidad mientras continuamos explorando el legado perdurable de aquellos que se atrevieron a pensar más allá del campo de batalla.